Estamos en el módulo 6 del curso de auxiliares ganaderos. Vamos a tocar un tema importante en el tema de todo el manejo de nuestros campos. Mi nombre es Mauricio Raspo, médico veterinario, agente de proyecto Cambio Rural. El tema bienestar animal es una palabra muy amplia, es una palabra en la cual nosotros tenemos que saber bien y de lo que poco se habla normalmente en todos los establecimientos. Bienestar animal es, como bien dice esa definición que está ahí escrita en la diapositiva, donde tenemos el ternero que lo están mirando fijamente a los ojos. Es una condición en la cual el animal está bien, tanto salud como en el ambiente. No tiene dolor, no tiene, simplemente tiene comida, agua y unas condiciones en las cuales nosotros podemos estar cómodos y por ende nuestros animales, que en este caso nuestra producción bovina, crezca y queremos nuestros objetivos bien marcados, ¿cierto? El bienestar animal se maneja por 4 puntos muy importantes. Eh, Como decía siempre un profesor mío, o sea, la alimentación es el eje de toda crianza, ¿no? Entonces, la buena alimentación, no solamente la alimentación es darle pasto o grano, sino también el agua. Entonces, es una buena provisión de agua, de alimentos, de cantidad. Y a su vez de cantidad es que sea de calidad nutricional adecuada. ¿Para qué? Para que nuestros animales estén fisiológicamente normales y tengan un estado para que puedan producir lo que queremos, una vaca, nuestro ternero, los terneros engorden y los podamos vender, hacer alguna vaquilla de reposición y por ende tienen que estar bien sanos. Entonces, el agua es algo muy importante en tener en cuenta en todos nuestros establecimientos. Luego, obviamente, que nuestros establecimientos dependerán mucho de qué tipo de pasto le estamos ofreciendo, llámese de monte natural o algunas pasturas implantadas. Pero esto para un bienestar animal es fundamental tener una buena alimentación como punto número uno a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta en la palabra bienestar animal es el ambiente donde está ese animal para poder convivir o donde queremos que nosotros produzca. Es muy distinto tener un animal en un ambiente donde haya sombra y no haya barro, a totalmente a lo opuesto, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es a dónde están y manejar muy bien ese punto de vista, tanto los metros mínimos que tiene que tener ese animal para poder desarrollar todo su potencial. Cuando hablamos de potencial es que engorde los kilos de carne que nosotros queremos, más o que quieran tener un ternero. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. El tercer punto a tener en cuenta es la buena salud del animal que nosotros tenemos en nuestro establecimiento. Como siempre se dice que la prevención es lo más importante, donde nosotros vamos a evitar con eso cualquier suceso o factor que nos genere que ese animal no esté en condiciones óptimas como para producir lo que nosotros querramos. Entonces, un animal que está sano, un animal que produce carne, que produce ternero, que no tiene dolor y que está comiendo bien. O sea que eso es muy importante a tener en cuenta para tener un concepto de bienestar animal. Y el entorno social, que es la última parte, es el comportamiento que nosotros tenemos con los animales y el comportamiento normal del animal. O sea que la conducta, que eso significa que cómo es el manejo de estos rodeos con respecto al manejo del arreo, al manejo de los lugares donde uno puede estar desarrollando nuestras actividades. Que obviamente que eso todos esos factores que hemos dicho, tanto en la salud, la alimentación y el entorno y, todo, y la parte sanitaria del animal, es muy importante para que nosotros podamos tener en cuenta nuestras producciones. Obviamente que todos estos temas son, cada uno de los puntos es para dar una capacitación de cada uno de los puntos, pero es para tener un pantallazo inicial y después luego en el foro lo vamos a ir debatiendo cualquier cosa, las dudas que se van surgiendo.
Bueno, teniendo en cuenta las diapositivas que hemos visto antes, ahora entramos a un sector de la capacitación de las prácticas ganaderas más comunes que nosotros hacemos en nuestro establecimiento, que son de suma importancia tanto desde el punto de vista organizativo de los rodeos como también desde el punto de vista de manejo. Pero a su vez también eso conlleva a que el distinto tipo de técnica que hacemos para estas cosas, tenemos que estar pensando en lo que hablamos anteriormente, en el bienestar de ese animal. Entonces, uno está marcado mucho por el tradicionalismo y el manejo acostumbrado de generaciones tras generaciones. Entonces vamos a tener que tratar de, si pensar que en el bienestar de ese animal para hacer todas estas prácticas que vamos a hablar después, tenemos que estar pensando en eso, que son desde el punto de vista de que un golpe fuerte en la pialada o una enlazada fuerte, el animal se puede lesionar. Si entran en la manga fuerte y se golpean el cuarto, o tenemos muchos perros, que obviamente los perros son de gran ayuda en otros montes para sacar las vacas de toda la suciedad que a veces tenemos, pero si tenemos muchos perros trabajando en la manga o en los toriles, eso también hace estresar mucho al animal y a su vez lesionarse. Entonces, estas prácticas vamos a dar un enfoque desde el punto de vista de bienestar animal. Vamos a utilizar, o voy a nombrar las prácticas que más se utilizan y nunca perdiendo la idea de que hay que tratar de que disminuir esa dolencia y tratar de hacerlo más tranquilos posibles. De las prácticas más comunes que tenemos en nuestro campo, tenemos ahí la castración, el descorne, la marcación por caravana o a fuego y obviamente los tratamientos preventivos, que normalmente se llama plan sanitario, o los curativos cuando ya tenemos una patología ya impuesta, entonces tenemos que tratar de curarla. La castración, obviamente nosotros lo hacemos para cuestión de un manejo del animal, de los rodeos. O sea, nosotros castramos tanto el macho y la hembra para que en la libido, cuando están en un estado de madurez sexual, estén más tranquilos y me convierta el pasto en carne más fácil, o la vaca también, en el caso de castración de hembras. Eh, Uno trata de que con este objetivo de castración lo que hacemos es disminuir el tema de las agresiones y obviamente el celo que estamos hablando antes. Entonces, ese momento que la vaca está en celo o el animal macho está en celo buscando hembras, dejan de comer y por ende tengo disminución en la ganancia de peso. Técnica normalmente que se utiliza en la zona es el cuchillo, el más común, el que lo hace cualquier poseador de ganadero. El cuchillo, algunos utilizan el bisturí, que es un corte mucho más fino, pero son los menos. Después existe una pinza de burdizo, en la cual se trata de cortar el conducto deferente y la arteria ahí como para que ese testículo no se siga nutriendo de sangre y por ende se vaya secando y no tenga problemas hormonales para que me generen el celo. Después están las gomas utilizadas que se ponen en la base del escroto, entonces eso disminuye la irrigación sanguínea y por ende el testículo se va atrofiando. Y otras maneras también que se puede, yo he visto millones que son irrepetibles. Lo ideal cuando más chico es mejor desde el punto de vista de bienestar animal, o sea, no tiene tanto sufrimiento y por ende no sufre tanto esa técnica que nosotros vamos a utilizar. Pero siempre, tanto en esta técnica como en las que vienen en adelante, uno trata de que por lo menos los instrumentos que nosotros utilicemos estén limpios. Y si uno puede utilizar analgésicos, antibióticos en las cruentas, que se sale sangre, ¿no? Y anestésicos, mucho es mejor en la recuperación de ese animal. Ahí hay una fotito de las técnicas de castración, la primera utilizando cuchillo bisturí, la segunda la pinza y la tercera la varita de goma. Yo particularmente las banditas de goma no me gustan porque es un dolor continuo por varios días. La otra técnica que se hace
en muchos establecimientos el descorne, que es el descorne, lo que utilizamos es sacar ese cuerno para evitar lesiones entre los animales, pero más importante es evitar lesiones al operario, ¿no? Entonces, uno trata de que esos cuernos desaparezcan para que no tener ese tipo de objetivo, esas lesiones principalmente entre los animales y principalmente en el operario. Lo mismo, cuando a partir de 2 meses de edad del animal es mucho más fácil porque es un botoncito que se corta con un cuchillo o bisturí y se utiliza el lápiz descornador como marca ahí las distintas técnicas. Luego está la pinza descornadora, si tenemos un cuerno chico, el cual ahí se puede cortar tranquilamente, y si no, cuando ya vamos a cuernos muy grandes o de edad del animal muy elevada, tenemos que usar sierras o serruchos. Cuando más grande es el cuerno, tenemos que cauterizar, porque la sangre que sale es importante y normalmente tenemos que cauterizar por fuego. Entonces, es una plancha que se utiliza como para disminuir la pérdida de sangre en ese sector, ¿no? Entonces, volviendo a lo que dije yo en la castración, se utilizan analgésicos, anestésicos y antibióticos, es mejor la devolución de ese animal que se somete a este tipo de práctica. Tenemos los distintos fotitos que puede haber, digamos, uno una corte con un bisturí o cuchillo bien afilado, el otro de la pinza. Hay una especie de sierrita que se puede cortar en la foto número 3, que corta muy bien el tema. Y acuérdense que en animales muy grandes no se va a cortar tanto en la base, sino más de toda la punta donde hace más lesión, porque más a la base nos vamos, el agujero que queda es muy importante. Y acuérdense que es una conexión a nivel cerebral, o sea que podemos tener algún problema sanitario después de ese animal. Y es más fácil cortando más hacia adelante, más fácil la cauterización. Identificación que normalmente todos los campos lo hacemos, la más común es la marca fuego del establecimiento. También se puede utilizar un nitrógeno que es muy bueno, pero tiene un costo mucho más elevado. Las señales de oreja que normalmente se señalan en los terneros a la castración, normalmente. Y las caravanas que, bueno, ahí tenemos el número identificatorio de ese individuo. Es muy importante esto para saber el DNI del animal. Obviamente que son prácticas en las cuales va a haber un estrés animal, seguramente, pero bueno, uno va a tratar de hacerlo con lo que venimos hablando, lo más tranquilo posible, y tratar de que ese animal se recupere lo más rápido posible de estas prácticas. Los tatuajes que están nombrando se utilizan mucho en animales chicos, donde se pone el número en la ala interna de la oreja. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, todas estas prácticas que hemos nombrado hasta ahora, siempre teniendo en cuenta el bienestar animal, el movimiento tranquilo, usar analgésicos, usar antiinflamatorios, usar antibióticos, y si podemos usar anestésicos, mejor es la recuperación de ese animal para el día posterior a todas estas prácticas. Las prácticas ganaderas, ahí hay que tener unas fotitos de los diferentes tipos de identificación. Lo más común que se utiliza es la marca fuego o bien la caravana. El resto son el tatuaje, la número 3, y la pinza señaladora de oreja, más de todo se utiliza en los terneros. Y luego empezamos la otra parte, que también este es un tema para hablar 2 o 3 capacitaciones, pero el plan sanitario, que es importante usted identificar lo que es el plan sanitario, dividir, uno tener en la cabeza lo que es un animal sano y un animal enfermo. O sea, todo animal sano, uno hace un plan sanitario para prevenir enfermedades. O sea, no es que un plan sanitario es el tratamiento, no, el plan sanitario es algo es un diferente tipo de inmunizaciones que yo hago en el animal para prevenir ciertos eventos que me pueden causar algún daño sanitario en el rodeo. Entonces, hablamos de vacunas, y un antiparasitario o algún mineral que nosotros podemos estar utilizando en este tipo de plan sanitario. No es lo mismo decir antibióticos, antiinflamatorios, porque ya ahí estamos utilizando un tratamiento que es distinto. Entonces, un plan sanitario, todos los campos deberían tener un plan sanitario,
y es único y repetible. ¿Por qué es único y repetible? Porque cada campo, alambre de por medio, puede tener una historia con respecto al otro. Entonces, cada plan sanitario se hace acorde al rodeo y a ese establecimiento. Entonces, uno lo que tiene que tener claro que todo campo se tiene que sentar y hacer, organizarse un plan sanitario. Como dije en un primer momento, más vale prevenir que no curar y tener algún problema sanitario de ese momento. Entonces, ahí lo que decíamos, un animal sano es un animal que no tiene ningún tipo de problema, un animal que me tiene un ternero, que me aumenta el kilogramo de carne que yo necesito, que da la leche que yo necesito, que quiero. Ahora, cuando ya tenemos un animal enfermo, cualquiera de todas estas cosas que nombré anteriormente no se dan. Entonces nosotros tenemos que saber identificar qué enfermedad puede tener y qué enfermedades también del punto de vista infecciosas, no infecciosas entre las bacterias, virus, parásitos y enfermedades metabólicas que me pueden estar generando, que a veces generalmente son más de rodeo más que individual. Entonces, tenemos que tener claro ese punto de vista que lo podemos ir debatiendo después, bien en el foro, cuando nos conozcamos y hablemos particularmente de todo eso. Entonces, hay un montón de preguntas que nosotros tenemos que tener clara. Si yo soy un auxiliar de trabajador en el campo de cría y en la recorrida que hago yo todos los días, observar. La observación es la herramienta número uno que uno tiene que hacer. Entonces, ahora yo para observar y darme cuenta que algo está pasando, tengo que tener ciertas pautas de conocimiento para poder decir, este animal le pasa esto o lo otro, o el rodeo en general. Entonces, para saber más o menos, tenemos que saber más o menos esas preguntitas que están en esta transparencia. Entonces, yo tengo que saber lo que es una condición corporal de los animales. Cuándo es un animal que está flaco, un animal que está en una condición corporal apto o un animal gordo. Porque según la condición corporal yo puedo lograr los objetivos que puedo tener. Eh, un parto normal. ¿Cuánto tiempo una vaca, de que uno la ve, puede parir y que no haya ningún tipo de inconveniente? ¿O cuándo realmente se complicó ese acto, ese parto? ¿Qué tengo que hacer con un ternero recién nacido? O mínimamente, ¿qué observación hago para que ese ternero esté hábil o viable para que esa vaca la pueda reconocer y pueda tomar el calostro? Si vamos a hablar de reproducción, el celo de la vaca, a ver, ¿cómo son las pautas del celo? ¿Qué son? ¿Qué es el celo de la vaca? ¿Cuántos días entre un celo y otro celo se demora? ¿Cómo tengo que arrear esa vaca? Como antes hablamos, el factor humano es muy importante y uno si lo arrea normalmente, el animal no tiene tanto estrés como si yo lo llevo a 1000 por hora, ese animal va a estar estresado y podemos tener algunos inconvenientes. Ahora que viene el calor, el estrés calórico, si hay sombra, no hay sombra, si tiene agua, los diferentes tipos de destete que tenemos que estar haciendo en nuestro establecimiento. Hay muchos tipos de destete, cómo lo tenemos que hacer, y a su vez cada destete tiene un plan sanitario, tiene un manejo alimentario. O sea, tenemos que tener una idea básicamente de eso para poder detectar algún inconveniente, igual que los toros. ¿Y cuáles son las enfermedades comunes? Vuelvo a repetir, cada establecimiento tiene su plan sanitario y su historial, pero a su vez hay enfermedades comunes que se dan en zonas. Entonces yo tengo que saber si un animal se apareció muerto, de qué probablemente puede estar haya muerto, o si tengo enfermedades típicas que pueden generar, qué medianamente enfermedades puedo sospechar, como para poder llamar por teléfono y saber más o menos orientar al profesional que puede ayudarlo en detectar todo este tema de patologías. Bueno, en este tema, acá yo marqué unos ítems importantes en el cual que cualquier personal o dueño o personal de un establecimiento tiene que tener en cuenta en el día a día cuando estamos trabajando. El tema de la observación y recolección de datos es algo fundamental, porque yo en la recorrida diaria
yo tengo que darme cuenta si un animal está enfermo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de un animal enfermo? Y hay ciertos síntomas en el cual me hacen sospechar que ese animal no está bien. Entonces, uno observa y teniendo algo de conocimiento de que ese animal, cómo lo ve, puede sacar ciertas conclusiones o poder llamar por teléfono para tener una idea de qué diagnóstico tenemos. Pero ¿cuáles esos síntomas? Normalmente en esta zona es que esté apartada, que tenga diarrea, moco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista. O sea, uno no vamos a ver cuál es la enfermedad, pero sí un síntoma que nos puede llegar a dar pautas en el cual podemos llegar a algún diagnóstico. Y en la observación, y obviamente siempre anotando para recolectar datos, cuando recorremos tenemos que saber qué categoría estamos recorriendo, porque cada categoría tendría un problemita distinto o observar distinto desde el punto de vista de qué categoría. Por ejemplo, si nosotros tenemos un rodeo de vacas preñadas, obviamente si una vaca está apartada y está teniendo el ternero es un parto normal. Ahora, si una vaca que está sucia y algo en la cola o encuentran un feto, un aborto o una intoxicación, o sea, usted tiene que situarse en las distintas categorías como para poder observar y ver cuáles son los síntomas que pueden tener. Ahí tienen todas las categorías posibles que puede haber en estos campos y más o menos la cantidad de síntomas más comunes de esas diferentes categorías para poder darse una idea de qué está pasando con esos animales. Y los animales muertos. Si un animal muerto es un animal que nos está dando información de cómo está. Entonces, en base a lo que nosotros observamos en ese animal muerto, ahí podemos estar pensando solo o con un asesoramiento de qué pudo haber muerto ese animal para poder prevenir o que no suceda de vuelta este tipo de eventos, ¿no es cierto? Después otro tema muy importante que yo hago mucho hincapié en esto es la infraestructura ganadera. O sea, nosotros tenemos que tener una infraestructura ganadera más allá de los componentes que tenga esa infraestructura, que tenga una mantención. Una mantención primero por dos razones. O sea, primero para que el animal entre y no se golpee y no se estrese. Y el segundo por cualquier accidente que podamos tener nosotros como operarios de esa manga. Si nosotros tenemos los corrales, las mangas, los cepos, aguada, cargador en condiciones, esa práctica no va a ser una tortura y vamos a tratar de hacer todas las cosas que se deben hacer y no es un engorro llevarlo. Ahora bien, si esas infraestructuras están desmejoradas, que no anda la puerta, se cae la madera o podemos lesionar nosotros, no vamos a llevar la vaca en la manga y por ende no vamos a hacer ni vacunaciones, ni boqueo, ni nada por el estilo. Entonces algo muy importante en tener en cuenta es que la infraestructura esté con una mantención adecuada. Es una foto de una manga normal, con mantenimiento, con más allá que tenga cepo y todos los elementos que uno puede tener, es una manga que uno daría gusto trabajar en eso. Ahora, si en esta manga el cepo no anda, la madera que estamos parados se rompe, entonces uno cada vez no tiene ese gusto de ir a trabajar y por ende nos podemos golpear y no llevamos los animales a la infraestructura. Después otro tema es tratamientos veterinarios. Tratamientos veterinarios que serían medicamentos, aditivos, y uso y todo lo demás que uno podemos estar hablando, siempre que sepamos bien la enfermedad que tiene el animal. No podemos hacer tratamientos por si las dudas, siempre teniendo un criterio de uso de antibióticos, antiinflamatorios o otros medicamentos, sabiendo más o menos en el cual ese animal qué patología puede tener. Y eso lo da el conocimiento de ustedes y también la observación. Entonces, eso es lo que uno hace hincapié, observando y viendo, podemos llegar a tratamientos efectivos, porque si no, uno hace tratamientos que no resultan y al contrario, podemos tener problemas de que esos medicamentos lleguen a tener alguna resistencia individual. Entonces, en los tratamientos de estos veterinarios que podemos utilizar, o lo hace con un colega que haya visto la patología, o bien con esa observación y ese conocimiento lo podemos llevar a un buen
puerto, como digo yo, de ese tratamiento. Estamos hablando de tratamientos curativos, ¿no? Los preventivos son aquellos medicamentos que yo hago para prevenir alguna patología o algún evento que sucede en ese establecimiento. Ahora bien, ¿dónde? Porque lo más común que uno utiliza en el tratamiento es la utilización de antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y después tenemos las vacunaciones, que son algo para inmunizar, para tener defensa para X enfermedades. Entonces, el tratamiento cuando tenemos un diagnóstico preciso y la vacuna vamos a prevenir enfermedades. Pero ¿a dónde? Lo importante es saber a dónde se inyectan esas vacunas, con qué aguja usamos y lo demás. Porque ahí en esa figura lo que quiere representar es los lugares donde podemos inyectar, ¿no? O sea, no se puede inyectar en todo el cuerpo. Más estamos hablando de animales que van a faena y ese cuerpo, esa parte de carne donde inyectamos tiene un alto valor. Entonces, medianamente nosotros tenemos que saber qué lugares, qué puntos vamos a inyectar y qué medicamentos vamos a inyectar, si va intramuscular o subcutáneo, para no tener ningún tipo de daño en el animal. Y ahora vamos con el instrumental que vamos a inyectar todos esos tratamientos o bien el tema de inmunización. Nosotros tenemos que medianamente, si yo siempre digo, si usted va a una clínica o van a un hospital y usted pretende que la aguja que use sea descartable y que sea una jeringa descartable. Y entonces, ¿por qué? Para cuidarse ustedes. Bueno, en el animal, no le digo de usar una aguja por animal ni una jeringa por animal, pero medianamente tener la idea de que el instrumental tiene que estar en condiciones para poder utilizarlo. O sea, que las jeringas comunes que usamos, las de 50 centímetros automáticas, estén limpias, estén lubricadas, que funcione bien la dosificación, para que ese dosis que yo quiero poner sea la exacta, ¿no? Las agujas, las reutilizables, que acero inoxidable, que no estén mochas, digamos, usar agujas en las cuales una X cantidad de animales se las cambie, porque cuando uno inyecta una aguja que está mocha, lo que hace más que un pinchazo es un sacabocado, saca un pedazo de cuero y de músculo, y eso me puede producir algún tipo de infección, y lo ideal es que yo pueda desinfectar animal por animal, y si no es posible, por lo menos por manga, con alcohol, pero la idea es que esas agujas estén limpias y que tengan filo como para poder utilizarlas. Mocheta, pinzas y todo lo demás también, o sea, que estén en condiciones cuando uno, para no renegar y no lesionar ningún tipo de animal. Los lubricantes es importante porque las agujas, las jeringas tienen que estar lubricadas para que corra bien, ¿cierto? Y ahí, en el tema de donde dicen conservadoras, un punto muy especial. O sea, si yo voy a usar vacunas para prevenir, para inmunizar, todas las vacunas tienen cadena de frío. Entonces, al tener cadena de frío, usted tiene que llevarse una conservadora para que no cortar esa cadena de frío que son 4 grados. Si una vacuna queda al sol, como lo vamos a demostrar, y la vacuna está al sol, pierde la calidad y ustedes, primero que no hace un efecto sobre el animal, no me va a levantar y ustedes pierden plata. Si yo limpio una jeringa como está en esa imagen, con el bebedero del agua, por más que se vea limpia, está contaminado. O sea, estoy mandando bacterias dentro de esa jeringa. Y si yo quiero poner una vacuna justamente para prevenir ciertas enfermedades, estoy haciendo un trabajo innecesario. O sea, yo para ir a vacunar y tengo vacunas, esos serían los elementos necesarios. O sea, una jeringa que esté limpia, con agujas que estén correctamente afiladas, una conservadora y refrigerante para no cortar la cadena de frío. Es importante. Igual que los medicamentos, o sea, nosotros los medicamentos, todos los medicamentos, ustedes verán que la mayoría de los medicamentos vienen en un frasco marrón. Eso para que la luz del sol no pegue directamente con el producto. Entonces, la mantención de todos los medicamentos tiene que estar en un lugar oscuro y fresco. Y si yo tengo que llevar en la maleta, en algún lugar, tratar de no ponerlo al sol directo, porque me ha pasado que hay medicamentos en el cual me dicen que no anda, pero realmente están en el sol mucho tiempo y pierden la calidad del alimento. Entonces no anda el tratamiento, el animal sigue enfermo, o lo peor,
vacuno para prevenir un tipo de enfermedades y ese animal tiene esa enfermedad y yo dije, vacuné, pero ¿por qué? Y bueno, no respeté las indicaciones normales que tiene esa vacuna o ese medicamento. Entonces, todo esto hace que el éxito de un sistema ganadero, desde este punto de vista, tanto de bienestar animal como saber observar y tener conocimientos mínimos del comportamiento y de todas las categorías que yo puedo tener algunas afecciones, hablando del punto de vista de enfermedades, y a su vez cómo tengo que tratar y hacer prácticas que normalmente uno lo hace, pero teniendo en cuenta el bienestar animal, que el animal no sufra tanto. Y si yo tengo que prevenir y gastar plata en ciertos tratamientos o inmunizar, lo haga de la forma más correcta y para que tenga un éxito deseado. Si se hacen mal las cosas, no vamos a tener ese éxito y vamos a perder dinero trabajando, trabajando y no teniendo el resultado que esperamos. Entonces, esta presentación, más de todo, un indicador como para poder ser consciente que el trabajo en el campo, no por ser trabajo del campo, tiene que ser rudo, no por ser un trabajo del campo, tiene que estar haciéndolo rápido o a cepo abierto y vacunar como entre, sino que tiene que ser un trabajo pensante, ¿no? Para poder tener nosotros los resultados que todos estamos esperando. Y también esta presentación es buena porque seguramente muchísimas preguntas se les están ocurriendo por la cabeza y cuando hagamos el tema el intercambio, yo quiero que anoten todas estas preguntas. Entonces vamos a ir hablando y tratando de evacuar todas las dudas. Tipo de enfermedades, tipo de enfermedades, manejo, y etcétera, 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 en el cual creo que va a ser muy rica el ida y vuelta con ustedes. Y todas consultas, preguntas, dudas, se pueden comunicar conmigo por correo electrónico raspo.mauricio@inta.gov.ar. Gracias.